final a las 39 semanas de gestación. Posterior al nacimiento permaneció internada en la unidad de cuidados intensivos por una hipotonía y una dificultad en la succión. Como antecedentes de la enfermedad actual, entonces comentaba que tenía diagnóstico antropométrico de obesidad. Esta obesidad era predominio central, y además en la consulta se destaca que su mamá nos comenta su personalidad, su conducta en los últimos meses, con una conducta oposicionista, berrinches frecuentes, y además comenta una impulsividad por la comida, ¿no? Con una dificultad para regular las porciones y la alimentación a lo largo de la jornada. Sus padres, que son muy jóvenes, comentan que es su primera hija y desean buscar un hermanito, por lo que en realidad su principal consulta es, o el principal miedo en este momento es el riesgo de que esto se vuelva a repetir en el caso de tener otro embarazo. Después vamos a comentar un poco más al respecto. La paciente número 2 es una paciente de 13 años, que se encuentra en seguimiento por talla baja y además presenta una falta de desarrollo puberal. Entre los antecedentes genealógicos, la niña es la segunda hija de una pareja no consanguínea, ambos padres de 30 años de edad. El único antecedente a destacarse es un hipotiroidismo en su mamá. Y cuando al momento de la consulta tomamos las tallas tanto de sus padres como de su hermana menor, de su hermana mayor, que todos se encontraban dentro de rangos normales. Se establece lo que es el blanco genético y la niña se encontraba por fuera, es decir, sería una talla baja patológica. Entre los antecedentes perinatológicos es un embarazo controlado. Fue un embarazo controlado, presentó durante la consulta, se comenta que durante el embarazo se vio una translucencia nucal aumentada en el screening del primer trimestre, que después se fue controlando con el correr de los controles, sin tener ninguna repercusión y sin detectarse ninguna causa que lo explicara, y nace finalmente por cesárea con un peso adecuado para la edad gestacional. Al examen físico, observamos a la niña que tenemos algunas características que pueden llegar a llamarnos la atención en consultorio. Podemos observar algunas dismorfias en su rostro, un cuello corto, esta disposición de los miembros superiores al pedirle que los extienda, y por supuesto un tórax ancho, y lo que motiva la consulta, que es su talla baja y su falta de desarrollo puberal, ¿no? Entonces, en esta segunda instancia, uno lo que se preguntaría o se cuestionaría, o lo que habitualmente uno realizaría en este contexto, es una derivación en endocrinología, y lo que a mí me gustaría es consultarles o preguntarles si más allá de esa derivación, y en el contexto de esta presentación, si les parece que hicieran falta algún otro tipo de método complementario, teniendo en cuenta la sospecha. No sé si alguno quisiera comentar o hacer, digamos, si se les ocurre qué estudio complementario podríamos pedirle, además de la derivación a endocrinología. Yo creo que es importante en el contexto de los signos fenotípicos de la niña, pensando en su talla baja, considerar una edad ósea, un screening químico y hemograma completo. Tiene algunos para pensar en algún síndrome genético, entonces se puede englobar dentro de los métodos también a un cariotipo, pensando en alguna alteración en la estructura numérica de los cromosomas, valoración cardiológica dentro de los métodos complementarios también, bueno, pensando digamos, en algún síndrome genético, como un Turner.
Excelente, bueno, gracias, Lai. En realidad, me parece muy importante este caso clínico porque la talla baja es una consulta muy frecuente a la hora del seguimiento de niños, sobre todo cuando hacemos consultorio de niños sanos, dentro de las causas o las características que uno debe sospechar o descartar se encuentran justamente las causas genéticas. Una de las más importantes es el síndrome de Turner, como comentaba Lai, pero también existen otras sintomatologías, otros síndromes que también los podemos encuadrar dentro de lo que es la talla baja. Después vamos a profundizar un poco, pero me gustaba la idea de que generar esta duda ante pacientes, o si tenemos en este momento algún paciente con la misma sintomatología, de qué estudios deberíamos solicitarle, ¿no? Bien. En este tercer paciente se trataba de un niño de 10 años de sexo masculino que se encontraba en seguimiento ya por dermatología con una sospecha clínica de neurofibromatosis tipo 1. Como antecedentes perinatológicos se trató de un embarazo controlado sin complicaciones, nació a las 38 semanas con un peso adecuado de la edad gestacional y al nacer se le observa o se diagnostica una tosis palpebral bilateral congénita. A la genealogía no se detectó ningún hallazgo de relevancia, ningún antecedente en sus familiares, y como antecedentes personales patológicos, se observaba no solo estatosis palpebral bilateral con exotropía, que requirió una cirugía correctiva a los 8 meses de vida, sino que además tenía una dificultad intelectual leve. A los 3 meses de vida es que se notan estas manchas café con leche y múltiples efelides, por lo que inicia su seguimiento en dermatología con una sospecha clínica de neurofibromatosis. Como ustedes sabrán, en la mayoría de los pacientes, los signos clínicos a partir de los cuales uno puede establecer el diagnóstico de neurofibromatosis comienzan a aparecer o van surgiendo en la medida que el niño crece, o sea que en el momento en que se detectaron estas manchas café con leche y al momento de la edad del paciente, es esperable que algunos de los signos clínicos no se encuentren presentes todavía y que no reunamos los criterios suficientes o necesarios para, de acuerdo a lo que se estableció en el protocolo de diagnóstico clínico de neurofibromatosis, poder encuadrarlo concretamente en ese diagnóstico, ¿no? Al examen físico observamos, este paciente es un paciente real que hemos visto en consultorio, pero estas no son sus imágenes reales porque no hemos podido documentar el paciente, pero estas fotos obtenidas de internet son bastante similares a las características del niño, por eso me pareció importante ponerlas. Presenta un control antropométrico dentro de parámetros normales, como ven, todo en percentilos 50-75, vemos a nivel de la fascie unas orejas de baja implantación, estos ojos hipertelóricos que se define cuando hay un aumento en la distancia interocular, entre los cantos internos de ambas hendiduras palpebrales, vemos esta tosis palpebral, esta nariz de puente deprimido, ¿sí? Si lo miráramos en perfil, vemos como el tabique no está, digamos, no tiene una proyección en perfil, sino que está deprimido, y la raíz, la parte baja de la nariz es bien ancha, ¿no? Los labios son gruesos, el cuello es corto, y vemos a lo largo del examen físico en el resto del cuerpo cómo tiene estas múltiples manchas café con leche y efelides que predominan en las regiones inguinales, ¿no? Además podíamos observar este pectum excavatum, tenía hirsutismo, en el dorso, se observaba una jiba dorsal, y cuando vimos los miembros inferiores tenía una sindactilia del segundo y tercer ortejo con una superposición de la cuarta falange sobre la tercera, ¿no? En cuanto a métodos complementarios que el paciente aportó a la consulta, tenemos una resonancia cerebral que no observaba ningún hallazgo de relevancia. Todos estos controles, todos estos estudios complementarios, lógicamente fueron solicitados en el contexto de su sospecha clínica de neurofibromatosis. Presentaba un examen oftalmológico en donde no se evidenciaron nódulos de Lisch, un ecocardiograma y un electroencefalograma que fueron normales, y una eco abdominal en donde se observó un riñón derecho con doble sistema pielocalicial. Este paciente puntualmente fue derivado a esta edad para el servicio de genética médica porque llegada a esta edad
no se habían observado ninguno, como les explicaba al principio, ningún otro signo característico de la neurofibromatosis, entonces la idea era sospechar o descartar un diagnósticos diferenciales dentro en el contexto de manchas café con leche y por las características fenotípicas en lo que evocamos o lo que enfocamos principalmente es en el contexto de una razopatía. Como ustedes sabrán, las razopatías incluyen un montón de varias enfermedades que se producen por mutaciones en genes que van a afectar esta cadena de mensajes de cadena de mensajes de la cadena RAS, por eso el nombre de razopatías, y entre ellas está el síndrome de Noonan, el síndrome de Legius, el síndrome cardiofasciocutáneo, Costello, entre otros, ¿no? Las características clínicas a veces pueden superponerse con el diagnóstico de sospecha de neurofibromatosis, y es justamente con la evolución del paciente que uno puede enfocar o, digamos, destinar el control clínico en el caso de que no podamos realmente hacer un diagnóstico genético molecular a partir de la adquisición de diferentes signos o características físicas como este paciente, ¿no? Y por último, la última paciente que les quería mostrar o presentar es una niña de 5 meses de edad que se encuentra en control por el servicio de neurología por un antecedente de internación en el contexto de un estatus epiléptico. Como antecedentes perinatológicos, fue un embarazo muy pobremente controlado. La única ecografía que habían podido realizar en la etapa prenatal no se había detectado ningún hallazgo de relevancia. Esta niña nació pretérmino a las 36 semanas de edad gestacional con un peso adecuado. Al nacer se constata una fisura del labio alveolo palatina y una comunicación interventricular. Entonces, como antecedentes personales patológicos, se encuentra a la espera de la corrección quirúrgica de su fisura labio-alveolo-palatina. Su comunicación interventricular tuvo un cierre espontáneo, felizmente, y a los 3 meses de vida presenta un episodio de convulsión tónico-clónica que no cede ante la infusión de drogas endovenosas, por lo que requiere una internación en la unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y permanece internado durante 10 días. Esta niña, durante su internación en el servicio de unidad de terapia intensiva, fue valorada por genética médica, y este es el examen físico que observamos. No sé por qué. Ahí está. Bien, entonces a nivel de su fenotipo, las cosas que nos pueden llegar a llamar la atención, nuevamente este puente nasal deprimido, los ojos se encontraban hipertelóricos, es decir, con un aumento de la distancia entre el canto interno de los ojos. Podemos observar la fisura labio-alveolo-palatina, como les decía, la implantación baja de las orejas. Se observaron unas cicatrices lineales a nivel de sus miembros inferiores, que no sé si se llega a ver en las fotitos, y en este contexto es que se pide la valoración y un estudio genético. Lamentablemente esta niña a los 6 meses de vida presentó una nueva crisis convulsiva que produjo una broncoaspiración y la niña falleció. A mí me pareció importante este contexto porque los padres, más allá de la evolución difícil de la niña, pudieron tener un diagnóstico genético porque se estableció una microdeleción del brazo corto de cromosoma 5, que se define como síndrome de Wolff-Hirschhorn, y esta niña... y en realidad nos permitió no solo darles tranquilidad a los padres y encontrar una causa de la evolución de su crisis convulsiva, de su epilepsia, sino también poder asesorarlos para el día de mañana, ¿no? Bien, entonces, como para continuar con un poco la parte teórica de lo que sería lo que realizamos en consultorio, la importancia de la consulta en genética, les traje esta definición de la genética médica que estudia no solo los defectos congénitos a nivel familiar, sino a nivel poblacional. Lo que uno realiza es un asesoramiento, que el asesoramiento se define como un acto médico que va a tratar
todos esos problemas relacionados con la aparición o el riesgo de aparición de enfermedades genéticamente determinadas, y las herramientas que nosotros vamos a utilizar para, digamos, establecer una sospecha o la orientación en el contexto del asesoramiento genético son una anamnesis correcta, recabando lo que es sobre todo la historia familiar, un examen físico bien completo, métodos complementarios y lógicamente los estudios genéticos. Entonces, en el contexto genético nosotros vamos a poder tener consultas en las 3 etapas de la vida, en la etapa preconcepcional, en la etapa prenatal, es decir, durante el embarazo, o en la etapa postnatal, con las características clínicas que sobre todo va a ser el momento de consulta para nosotros, digamos, que nos concierne como pediatras, ¿no? En la etapa preconcepcional podemos tener o amerita una consulta y un asesoramiento genético aquellas parejas que tienen antecedentes de abortos recurrentes, de fallo reproductivo, aquellas parejas que tienen enfermedades genéticas conocidas en alguno de los dos progenitores, la edad materna avanzada, que se define por encima de los 35 años de edad, la indicación en algún contexto o el deseo de realizar un diagnóstico preimplantatorio que se define como PGT en el contexto de un tratamiento de reproducción asistida, y después lógicamente el antecedente de consanguinidad o endogamia. En la etapa prenatal amerita una derivación a la consulta o es necesario un asesoramiento en el contexto de malformaciones congénitas, que podemos llegar a detectarlas ya desde el screening del primer trimestre o en las ecografías posteriores o estudios posteriores que se realicen a lo largo del embarazo, y también en pacientes en donde reconocemos una exposición a teratógenos. Y en la etapa postnatal, finalmente, también vamos a volver a tener la consulta o amerita el asesoramiento en pacientes con la detección de alguna malformación congénita, el antecedente de retraso madurativo o trastorno del espectro autista, pacientes como el caso clínico que les traje, digamos que les comenté hace un ratito, con convulsiones, con antecedentes de epilepsia, sobre todo cuando no tenemos una causa funcional esclarecida del origen de esas convulsiones, en pacientes con sordera, con trastornos del desarrollo sexual, con trastornos hemato-oncológicos y sobre todo también con alteraciones metabólicas. A grandes rasgos, la definición de malformaciones congénitas, que fue definida por allá por el año 84 por la Organización Panamericana de la Salud, la define como anomalías funcionales o estructurales que se producen en el embrión o feto y que derivan de factores que están presentes antes del nacimiento. Pero es importante saber que el hecho de que sean factores presentes antes del nacimiento no implica que en todos los casos sean causas genéticas, o sea que en algunos casos pueden no obedecer a causas genéticas. Y también es importante conocer que la malformación congénita, más allá de que se produzca por estos factores que están presentes antes del nacimiento, pueden tener manifestaciones a lo largo de toda la vida, es decir, no implica solo las malformaciones que uno observe al momento del nacimiento. En cuanto a estadísticas, afectan 3 de cada 100 recién nacidos, y es sumamente importante, fíjense, porque es la segunda causa de mortalidad infantil. Este cuadrito que les traje aquí es de un trabajo que por ahí está un poco viejito, pero me pareció muy importante como para que vean cómo la primera causa, de acuerdo al estudio de investigación, la investigación que se basó este trabajo, la primera causa fueron las afecciones perinatales, y en una segunda instancia vemos cómo son las anomalías congénitas, ¿no? En cuanto a las causas de las malformaciones congénitas, vamos a tener 2 grandes grupos, las causas genéticas y las causas ambientales. Dentro de las causas genéticas, nosotros podemos encontrar anomalías a lo largo del cromosoma, anomalías dentro de lo que son o en lo que se produce a lo largo de los genes, y después tenemos el gran grupo o el más frecuente, que son las enfermedades multifactoriales. Estas anomalías o estas patologías se producen por una predisposición genética que se va a ver influida o estimulada por un agente ambiental. En este cuadro de la derecha les quería mostrar cómo, dependiendo el tipo de etiología,
uno puede ver o conocer en qué momento, en qué etapa de la vida van a ser más frecuentes las manifestaciones clínicas. En el caso de las anomalías de tipo cromosómico, vemos que el principal pico de manifestaciones clínicas va a ser en la etapa prenatal, detectando en un menor porcentaje características clínicas en la etapa postnatal, descendiendo hasta casi nula en la etapa adulta. Después, las enfermedades de tipo génicas o mendelianas, que se producen por anomalías a nivel de los genes en el ADN, vamos a tener las principales manifestaciones en la etapa postnatal, en la etapa en la etapa neonatal también, y después en una segunda instancia y con menor frecuencia, en la línea Bordeaux que vemos en el cuadro, va a ser en la etapa adulta. Y finalmente, en la línea negra oscura, vemos la evolución de las enfermedades multifactoriales, en donde tenemos un primer pico de manifestaciones clínicas en la etapa pediátrica y una segunda y la más frecuente en la etapa adulta. Y dentro de las causas ambientales o teratogénicas, no solo vamos a encontrar la exposición a tóxicos ambientales, a la exposición a drogas de abuso o medicamentos durante el embarazo, sino también causas infecciosas o enfermedades maternas durante el desarrollo de la gestación, ¿no? Bien, como causas o alteraciones cromosómicas, nosotros conocemos que se pueden alterar los cromosomas en su forma o en su cantidad, cuando la alteración es a nivel de su estructura o su forma, encontramos diferentes, se clasifican en diferentes formas. Tenemos las deleciones y duplicaciones cuando se producen pérdidas o ganancias de información o de un segmento del cromosoma, que en la imagen de la derecha lo pueden ver como realmente se ve al microscopio. Vemos una deleción del brazo corto del cromosoma 4 y un aumento en la información genética en el brazo largo del cromosoma 1. Después tenemos las translocaciones, cuando se produce un intercambio entre un segmento de los cromosomas, y a su vez estas pueden ser clasificadas en recíprocas o robertsonianas, dependiendo qué tipo de cromosoma involucra. En tercera instancia tenemos las inversiones, cuando un segmento del cromosoma va a rotar 180 grados, y dependiendo si compromete o no el centrómero, pueden ser paracéntricas o pericéntricas, y es la imagen que ven a la derecha en el caso de una inversión del cromosoma 10. Y como causas o que podemos observar en nuestro consultorio, en la atención primaria de la salud, podemos ver niños, por ejemplo, con deleciones a nivel del cromosoma 7, que van a determinar lo que es el síndrome de Williams, el síndrome de DiGeorge, que se produce una deleción en lo que es el cromosoma 22Q en la banda 11.2, el síndrome de Cri-du-Chat, que le corresponde la imagen que vemos a la derecha, que es la microdeleción del brazo corto del cromosoma 4. Después, como otras formas de anomalías estructurales cromosómicas, tenemos los cromosomas en anillo, en donde el cromosoma va a sufrir dos cortes en sus regiones distales y se unen, formando lo que se define esta estructura anular o anillo. Las más frecuentes que encontramos en la clínica son la del cromosoma X, en el contexto de un síndrome de Turner. También podemos encontrar el cromosoma 15 en anillo, entre otros. El isocromosoma, que se produce cuando el cromosoma pierde un brazo y el otro se duplica en forma especular, entonces vamos a tener un cromosoma compuesto por dos brazos cortos o dos brazos largos, y el cromosoma marcador, que lo definimos cuando encontramos un material extra, pero no podemos definir a qué cromosoma, cuál cromosoma le dio origen, ¿no? Aquí les traigo dos ejemplos de anomalías, entonces, como les decía, estructurales, en el caso del cromosoma en anillo, el síndrome de Turner, que va a generar no solo manifestaciones en la etapa adolescente, como el primer caso clínico que observamos, sino en la etapa neonatal, en donde podemos observar este edema en dorso de manos y de pies, que también nos puede hacer sospechar o digamos, requerir la necesidad de un asesoramiento genético en el contexto de un síndrome de Turner. Y después también la imagen de la derecha, que corresponde a un paciente con un cromosoma 15 en anillo.
Y después, por otro lado, tenemos las anomalías cromosómicas de tipo numérica, que dependiendo si la cantidad de cromosomas que se pierden o se ganan son múltiplos del número haploide, las clasificamos en euploide o aneuploidías. Las aneuploidías es cuando tenemos la presencia de uno o más cromosomas extra o ausentes. Las que más conocemos son las trisomías 18, 13 y 21, que es el síndrome de Down. Las monosomías, el caso más frecuente y el único tolerable de cromosoma completo es la monosomía X, que es el síndrome de Turner. Y después, en el caso de las euploidías, se producen cuando se produce un múltiplo exacto del número haploide, y el ejemplo más frecuente, o que podemos ver sobre todo en la etapa neonatal por su mala sobrevida, es la triploidía, ¿sí? Aquí algunas imágenes, un síndrome de Down, una trisomía 21, y un síndrome de Edwards o trisomía 18. Bien, y como anomalías, el segundo grupo de las causas genéticas, habíamos hablado de las anomalías a nivel de los genes, o monogénicas o mendelianas. Se definen como cualquier cambio en la secuencia en un nucleótido o en la organización del ADN. Pueden producirse no solo en el ADN que encontramos a nivel del núcleo, sino que también tenemos mutaciones monogénicas en lo que es el ADN mitocondrial, y pueden producirse tanto por una sustitución de nucleótidos, por delesión e inserción de nucleótidos, y después tenemos otro tipo de mutaciones que se las definen como dinámicas, en la que se produce una amplificación de secuencias repetitivas de trinucleótidos. Ejemplos claros del tipo de mutación dinámica sería el síndrome de X frágil, que se produce por expansiones a nivel del triplete en el gen FMR1. Aquí a la derecha les dejo algunas imágenes de diferentes patologías que podemos encontrar en consultorio y que se producen justamente por una alteración a nivel génico, como es la atrofia muscular espinal, que son estos dos niños que vemos a la derecha, el síndrome de Marfan, el síndrome de la mucopolisacaridosis, que son los niños de arriba en la punta, en el vértice superior, y la condroplasia, entre otros, que lo importante es conocer que dependiendo del tipo de patología vamos a tener diferentes patrones de herencia, que eso nos va también a ayudar a asesorar a la familia para el día de mañana, ¿sí? Bien, entonces volviendo un poco y cerrando el pantallazo genético que intenté hacer en unas pocas diapositivas, la idea es conocer cuáles son las características o reconocer signos de alarma o signos importantes a la hora del consultorio que nos evoquen o ameriten una consulta en genética médica, y vamos a ir paso a paso por las diferentes etapas de la consulta. En una primera instancia, en la anamnesis, es una instancia para nosotras clave para detectar hallazgos que nos hagan sospechar si nos encontramos ante un paciente con alguna posible anomalía genética, y debemos hacer, en el interrogatorio debemos tener en cuenta no solo sus antecedentes personales, los antecedentes del embarazo, los antecedentes perinatales, buscar si existe algún factor de riesgo, que se los voy a dejar a continuación, y también los antecedentes familiares de relevancia. En cuanto a los antecedentes perinatales, vamos a tener en cuenta los hallazgos a nivel de las ecografías, sobre todo el screening del primer trimestre. Recuerden que hace poquito hemos instaurado, y la idea es utilizar el screening que se define como combinado, que no solo utiliza los parámetros ecográficos, sino el dosaje de hormonas placentarias a partir de un análisis que se le realiza a la mamá, y en la combinación de los datos, no solo de la ecografía, con ese análisis lo vuelve mucho más específico. Además, tenemos que tener en cuenta cómo fue el crecimiento prenatal, las medidas antropométricas al nacer, el tipo de parto, la presentación, las enfermedades maternas que haya cursado, que haya necesitado alguna medicación durante el embarazo, y además el consumo, por supuesto, de alguna sustancia durante el embarazo. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, vamos a relevar o investigar sobre enfermedades o afecciones previas que haya tenido nuestro paciente, si ha tenido alguna internación, cómo fue su desarrollo neurocognitivo, su escolaridad,
si amerita o requiere de alguna terapia de apoyo y si tiene algún estudio complementario en donde, digamos, que lo podamos observar en la consulta. En cuanto a los factores de riesgo que comentaba hace un ratito en las diapositivas previas, tenemos 6 grandes grupos. Uno es la edad del padre y de la mamá. Como ustedes sabrán, se define como edad materna avanzada a la edad superior a 35 años, pero me parece muy importante que cada día se está investigando mucho más y en los últimos reportes también está definido o se está intentando definir lo que es la edad paterna avanzada, que también está asociada al desarrollo de ciertas anomalías a nivel genético. Todavía no está establecida la edad límite, como es en el caso de las mujeres, pero se cree que es a partir de los 40-45 años. En el caso del lugar de nacimiento, hay algunos sitios geográficos que por su ubicación generan o predisponen a este fenómeno de endogamia, es decir, que se puede generar el entrecruce entre diferentes personas, digamos, las parejas que compartan las mismas mutaciones. La consanguinidad, que se define como el emparejamiento con un pariente, sobre todo de primer y segundo grado, el lugar de vivienda y de trabajo, sobre todo por la exposición a factores ambientales, antecedentes familiares de anomalías en la reproducción, como les comentaba al principio, si tienen antecedentes de abortos recurrentes, de dificultad para lograr el embarazo, amenorrea o menopausia precoz, y también, lógicamente, antecedentes familiares de patologías genéticas conocidas. En cuanto a los antecedentes familiares, entonces, nuestra gran herramienta en el consultorio es la realización del árbol genealógico. Se recomienda siempre utilizar o recabar datos de 3 generaciones, y tenemos esta simbología, que es internacional, lo que permite que cualquier lector a lo largo del mundo pueda reconocer fácilmente los antecedentes familiares. Este árbol genealógico lo que principalmente nos va a ayudar o nos va a orientar es para establecer si existe o no, u orientarnos sobre el patrón de herencia de esta, digamos, de la sintomatología por la cual, digamos, se motivó la consulta. Y aquí les traigo 3 árboles genealógicos como para que ustedes puedan observar cómo nosotros podemos sospechar de qué tipo de herencia se trata, en el caso de pacientes afectados en donde conocemos o tenemos el antecedente de consanguinidad que se representa con esta doble línea entre la pareja. Podemos sospechar entonces que ambos padres son portadores de una mutación en un mismo gen y que se trata de una enfermedad de tipo autosómica recesiva. En el caso de ambos árboles genealógicos, en donde vemos que los únicos afectados son los hombres y lo transmiten las mujeres, podemos sospechar en una herencia ligada al X. Y en árboles genealógicos en donde a lo largo de todas las generaciones vemos afectados de ambos sexos, podemos sospechar lo que se trata de una herencia autosómica dominante. No quise extenderme demasiado en las herencias porque podría estar horas explicando y me pareció que se les iba a hacer demasiado extenso, pero simplemente conocer que existen diferentes patrones de herencia, y eso va a ser fundamental a la hora de asesorar a los papás para próximos embarazos. En una segunda instancia, entonces, en el examen físico, y esto nos va a permitir dilucidar o concretar los casos clínicos que vimos al principio. Entonces, el examen clínico va a requerir que sea completo y minucioso, desde características a nivel de su cabello hasta la formación o la implantación de las paneras en los piecitos. Pueden sumarse medidas antropométricas de ciertos segmentos que no estamos habituados a tomar en el consultorio de pediatría habitual, como puede ser la longitud de las orejas, la distancia palmar en las manos, entre otras, la distancia intercantal para definir lo que es el hipertelorismo, entre otras, y tenemos algunos términos que son universales para definir ciertas anomalías que podemos observar al examen físico. Dentro de lo que son las anomalías que podemos observar en el examen físico, vamos a encontrar 3 grandes grupos: lo que son las variantes de la normalidad, lo que son las anomalías menores y lo que son las anomalías mayores.
Las variantes de la normalidad son caracteres que no tienen ningún significado ni estético ni funcional y los encontramos en un porcentaje superior al 4% en la población general, o sea, es frecuente. Ejemplos de este tipo de variantes o de anomalías son el pliegue palmar único, como vemos en la imagen inferior, y la sindactilia del segundo y tercer dedo en el pie, que es la fusión, digamos, o la fusión proximal, digamos, de ambos dedos, ¿no? De ambos falanges. En cuanto a anomalías menores, se definen como rasgos morfológicos que tampoco tienen repercusión funcional ni estética grave, pero ya las encontramos en un porcentaje menor al 4% de la población. El hecho de detectar alguna anomalía menor a la hora del examen físico nos obliga, si encontramos más de una, es decir, 2 o más, nos obliga a descartar que no estemos o la presencia de anomalías mayores. Se encuentra definido que más de dos anomalías menores tiene un riesgo de una anomalía genética subyacente de un 10%, y cuando ya estamos por encima de las 3 anomalías menores, de un 25%. Ejemplos de estas anomalías menores son, por ejemplo, la formación de fositas preauriculares, el epicanto o este pliegue superior a nivel del párpado, la clindactilia del quinto dedo en ambas manos, que es esta, que se produce por el acortamiento de la segunda falange, que hace u obliga al dedo a esta desviación interna. Y como último grupo tenemos las anomalías mayores, que les explicaba que cuando encontramos más de 2 menores amerita descartar si no tenemos alguna de estas anomalías, que son características que van a implicar un daño funcional significativo o presenta una consecuencia médica, social o estética. Ejemplos de este tipo de anomalías son la luxación congénita de caderas, las anomalías en el cierre del tubo neural, las malformaciones o malrotaciones intestinales, la craneosinostosis, la fusión renal, la polidactilia, entre otras. Entonces, ¿cuál va a ser el rol del pediatra en el contexto de la genética médica? Su rol va a ser reconocer los signos clínicos y la historia natural de las afectaciones o anomalías genéticas más frecuentes para poder, en ese caso, poder realizar el control y seguimiento adecuado en conjunto con el especialista, poder proveerle a la familia información genética básica, sobre todo cuando estamos hablando de defectos aislados en el desarrollo que son de origen multifactorial, como son la fisura labio-alveolo-palatina, la luxación congénita de caderas, el cierre del tubo, anomalías en el cierre del tubo neural, entre otras. Poder coordinar la atención de pacientes con patologías complejas, poder coordinar qué tipos de controles va a meritar o las terapias que requiera, identificar los aspectos psicosociales en una familia en donde reconocemos una enfermedad o susceptibilidad genética, y también conocer qué estudios están disponibles y serían importantes para que el paciente pueda beneficiarse con una derivación apropiada hacia centros de atención secundaria o terciaria que tengan lógicamente servicio de genética médica. En este caso, me pareció muy importante conocerlo porque encuentro esta duda muy frecuente en diferentes, conversado con diferentes colegas, y es que existe la posibilidad de hacerse estudios genéticos en nuestro país. Existe la posibilidad de realizar estudios tanto en la parte pública como en la parte privada. En nuestro caso y en el centro donde yo trabajo, tenemos la posibilidad de realizar no solo estudios cromosómicos, sino génicos o de tipo moleculares, pero sí es cierto que por ahí en la parte pública podemos encontrar cierta dificultad para lograr, digamos, para poder realizar algunos estudios, y en donde más frecuentemente tenemos este alcance es en Buenos Aires, ¿no? Pero es importante conocer que existe la posibilidad para las familias, sobre todo, transmitirle de hacerle estos estudios genéticos aquí en nuestro país. Y entonces, a manera de resumen, les quería definir cuáles son las características que ameritan una derivación al especialista, y entonces vamos a tener 2 grandes grupos: las causas morfológicas y las causas funcionales. Dentro de lo que son las causas morfológicas, encontramos
cuando encontramos algún fenotipo compatible con un síndrome genético, como es el ejemplo más claro es el síndrome de Down, que a partir de características clínicas uno puede evocar un origen o una anomalía genética. Cuando nos encontramos en el consultorio con un paciente que tiene 2 anomalías mayores o una mayor y varias menores, pacientes con retraso de crecimiento intrauterino de causa no aclarada, pacientes con talla baja patológica o segmentos corporales desproporcionados, cuando la talla no se corresponde con la longitud de sus segmentos, la falta de desarrollo de caracteres sexuales secundarios y también la macrosomía o talla alta. Y en el caso de el grupo de motivos de derivación de tipo funcional, tenemos la dificultad intelectual o retraso intelectual, la epilepsia, el deterioro neurológico progresivo, la hipotonía neonatal, coma o acidosis de causa no clara, que en ese caso la principal sospecha van a ser enfermedades dentro del grupo de las enfermedades metabólicas, que como ustedes sabrán, existen especialistas evocados a esta gran rama de nuestra especialidad, la amenorrea primaria, los trastornos hematológicos y las inmunodeficiencias, ¿sí? Y después tenemos lo que son, o se definen como urgencias en genética, es decir, que ameritan una derivación a corto plazo con el especialista, que son pacientes con patología de letalidad intradeuterina o perinatal, es decir, a partir de la evolución del paciente, una hipotonía en los lactantes, genitales, la presencia de genitales ambiguos, una amenorrea primaria que tenga un buen desarrollo mamario o la presencia de hernias, pensando que puede tratarse de un trastorno en el desarrollo sexual, pacientes en grave estado donde se sospecha alguna entidad congénita, y cuando tenemos antecedentes familiares de una enfermedad genética conocida en una mujer que está cursando el embarazo del primer trimestre. ¿Por qué es importante recibir o que el paciente reciba un asesoramiento genético? Y esto ya a manera de conclusión, es importante primero porque vamos a poder conocer o brindarles a las familias el origen o causa de ciertas características clínicas que ocurren en nuestros pacientes. Esto, justo hace poquito conversábamos en el hospital donde yo me formé junto con Lai, presentando una presentación similar a esta, y les explicaba lo importante que es en una familia, en el contexto de un niño con cualquier anomalía congénita, el poder brindarles una respuesta o una causa de esta anomalía. Sobre todo por la carga emocional que genera el hecho de entender el por qué es fundamental para las familias, ¿no? Además, conocer también nos permite conocer qué comorbilidades van a estar asociadas a este diagnóstico de base, y en base al mismo poder establecer un protocolo de medidas preventivas, establecer también un protocolo de seguimiento, y aquí hago un parate para recordarles que dependiendo de los diagnósticos existen percentilos de seguimiento de crecimiento que son adecuados para cada uno, y eso nos va a permitir no solo el desarrollo de un control que sea acorde a nuestro paciente o específico, sino también disminuir las dudas o las consultas a lo largo del control, viendo el contexto de un crecimiento acorde a su diagnóstico de base. También en algunos casos podemos definir lo que son los tratamientos específicos, dependiendo algunas patologías en particular. Realizar el asesoramiento familiar, que sobre todo lo que nos va a servir es para asesorarlos en cuanto al riesgo de transmisión, si existe alguna necesidad de una indicación de una conducta reproductiva, y cuál sería el método de estudio o de pesquisa en el caso de requerirlo. Y siempre por estas causas y por todos estos ítems que hemos ido conversando a lo largo de esta diapositiva, es que es necesario que sean realizados en el contexto de un asesoramiento por un especialista, ¿no? Bueno, espero no haberlos mareado mucho con los conceptos, pues la idea era un pantallazo y por lo menos dejarles herramientas para su trabajo diario.
comentarles que sé que, como comentaba Lai, no tenían ninguna, digamos, no existe un especialista que pueda asesorarlos o acompañarlos allá en Santiago del Estero, pero siempre estamos disponibles acá en Córdoba, no solo para consultas de forma presencial, sino también virtuales. Así que, bueno, dejo aquí mi contacto para quedar a disposición para cualquier duda que se presentara, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por la atención y estoy para cualquier consulta. Muchas gracias, Emi, fue muy clara tu disertación. Creo que nos abre la mente sobre todo a verlo al paciente con un poco más de minuciosidad, digamos, verlo en detalle, al menos en su primer visita con nosotros, poder tomarnos ese tiempo de un examen clínico exhaustivo, de tomarnos un tiempo de ver los antecedentes, que quizás que sea un niño que fenotípicamente y aparentemente en su primer visita no nos impresione nada, pero al entrar en detalle y en los antecedentes quizás nos abre un poco la cabeza a pensar, como bien decís vos, más allá de llegar a un diagnóstico, sino también al asesoramiento, y que sin lugar a dudas eso nos marca un pronóstico. Quiero darle lugar a la doctora Chirino. Doc, te queremos escuchar si querés aportar algo respecto a la clase que dio Emi y después dar lugar a las preguntas. Bien, bueno, agradecida por esta invitación, Laila, agradecida por los médicos de Santiago, y realmente no mucho más aportar a lo de Emilia, porque es realmente fantástico lo que ha presentado, y recordarles que el paciente, la familia de ese paciente, yo también soy pediatra, nos confía a ese niño para que nosotros lo acompañemos en estos primeros años de su vida. Y en esto, la mirada del pediatra, la mirada que está, es la que acompaña permanentemente y es el primero que va a lograr captar si esa criatura tiene algún defecto, alguna patología genética. Siempre nosotros, una de las cosas por las cuales los genetistas hemos hecho pediatría es porque podemos ver la normalidad para poder ver la anormalidad o lo que llame la atención. Entonces, en esto, el ya saber que llama la atención, el saber que uno puede decir, bueno, puedo contar con alguien más que me colabore en un diagnóstico. Ya hacer este primer llamado de atención es muy importante para esta familia, porque esta familia después empieza un decorrer por especialistas hasta que llega a poder tener ese diagnóstico. Las familias que llegan a genética buscan tres respuestas a 3 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo sigue la historia? Y esto que es importantísimo, el asesoramiento familiar para recurrencia, como decía Emilia. Y este asesoramiento y los estudios genéticos, en este caso, los debemos realizar los genetistas para varias cosas. Ir directamente a saber qué estudio es el más adecuado y después, cuando tenemos ese resultado, poder asesorarlos sobre esto. Pero la base de todo esto es el pediatra dándose cuenta, este niño salió de lo esperado. Así que excelente clase, Emilia. Y gracias. Bien, Doc, muchas gracias. Los invito, no sé si tienen alguna pregunta, bueno, abrir los micrófonos, las pantallas, sin vergüenza, sin pudor, así las aprovechamos a las doctoras, cada uno desde su lugar. Hay muchos pediatras y médicos en el interior que quizás tengan dudas sobre, quieran preguntarles a las doctoras, los escuchamos. Si quieren prender sus micrófonos o dejarlas por el chat. Bueno, yo por ahí, hasta que alguno se quiera animar, a nosotros en esto de no tener el especialista con quien poder hacer la evaluación, nos ha pasado, he estado un tiempo trabajando en neonatología y nos ha pasado de tener pacientes neonatos graves con sospechas clínicas, quizás por sus rasgos fenotípicos o quizás por su tono muscular, por laboratorios en acidosis persistente, pacientes con pronósticos reservados que muchas veces han fallecido sin llegar a un diagnóstico claro. ¿Hay algún tipo dentro de los métodos complementarios,
de muestras de sangre que nosotros podamos hacer para que después sean, que podamos guardar, digamos, y que puedan ser remitidas a los centros de mayor complejidad donde se puede iniciar un diagnóstico que nos aclare un poco el panorama en estos casos, en nuestro caso en el que no contamos, digamos, con un servicio de genética infantil en la provincia. Bueno, ¿contestás? Bueno, la dejo, doctor. Claro. En nuestro caso, bueno, también quedo a disposición en esto que nos ha dejado la pandemia, la virtualidad. Creo que es un medio rápido y fácil de poder ir haciendo algunas cosas en estos casos de urgencia, como decías, Laila. Pero también tenemos la posibilidad, y también nos ocurre a nosotros, que no hemos llegado a algunos diagnósticos. O sea, del 100% de pacientes que ingresan a un consultorio de genética, 60 son diagnosticados en una primera consulta y 40 siguen girando hasta que encontramos el resultado con las técnicas. Una de las cosas que hacemos cuando no logramos un diagnóstico y para no perder muestras, ese es, ¿viste el cartón de screening metabólico de recién nacido? Uno puede guardar sangre ahí teniendo en cuenta que no se vaya a mohosar, o sea, teniendo en cuenta el guardado correcto de la muestra, porque esa muestra uno después la puede recuperar. Entonces, cuando uno piensa en cuestiones génicas, sobre todo esas metabólicas que vos estabas comentando, uno puede llegar a hacer diagnósticos a posteriori de ahí, ¿sí? Entonces es una forma. Y en esto de las consultas virtuales, uno puede incluso recibir muestras para cariotipos en sangre. Uno puede después decirles cómo recolectarlas, que son sangres con heparina, a temperatura ambiente, y eso se puede transmitir o transferir a un laboratorio de genética y no estamos tan lejos. Una muestra así de sangre puede durar 72 horas como máximo, dando vuelta a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, sería conveniente, quedamos, como dijo Emilia, quedar en contacto con ustedes. Yo ya les paso, o Laila, vos que tenés mis contactos también, para acompañarlos en esto y ir salvando los pacientes más urgentes hasta que se puedan llegar a los centros de derivación, ¿sí? Perfecto, Doc. ¿Qué tiempo tarda en procesarse una vez que llega la muestra al lugar de destino un cariotipo? Depende de las muestras y depende del estudio de genética que se pueda realizar. Un estudio de cariotipo, la muestra, para hacer así, como decía Emilia, el procesado es rápido, lleva aproximadamente 4 días. Lo que lleva más tiempo es el tema de la vista de ese cariotipo, o sea, analizarlo. Por eso que los resultados llevan aproximadamente un mes. Fuera de que la mayor parte de estas cuestiones en genética son cultivos, y como todo cultivo, pues pueden fracasar. Entonces uno da ese tiempo porque puede haber un resembrado de estas muestras. Y los estudios moleculares, dependiendo de cuáles son, hay algunos, por ejemplo, podemos hacer en el prenatal una QF-PCR que nos lleva aproximadamente menos de un día. Es una técnica en tiempo real casi, pero un resultado de cariotipo en vellosidades lo obtenemos a la semana, en líquido amniótico al mes, o sea, dependiendo de qué muestra. De biología molecular, entre que si se puede realizar en los laboratorios que tenemos en Córdoba, más o menos un mes. Si estas muestras tienen que viajar al exterior, nos lleva un poquito más de tiempo. Por eso, dependiendo de las muestras y de lo que estamos buscando, ¿no? Bien, Doc, bien, perfecto. El doctor Gustavo Cáceres nos escribe desde Brea Pozo. La verdad, Doc, es que no tengo tu respuesta porque él me pregunta en Santiago del Estero si sospechamos de un síndrome de Turner u otro síndrome genético, ¿dónde se hace el estudio o el cariotipo en Santiago? Yo me encuentro en el interior, en Frías, al igual que vos, Doc. Yo tengo entendido por los pacientes que tengo en seguimiento como pediatra que no tenemos dónde procesar un cariotipo en la provincia y sé que se estaban derivando a Tucumán
Acá contesta la doctora que ya se realizan en el CEPSI. Bien, desde el mes de octubre, claro, recién a partir del mes que viene vamos a contar en la provincia, por eso esto que le contaba que no disponemos, digamos, del equipo de genética en la provincia, pero bueno, se estaban derivando algunos pacientes que tenemos en seguimiento a Tucumán y a Córdoba, y bueno, ya desde el mes de octubre nos contesta la doctora Sandra, se van a realizar en el CEPSI. El CEPSI es el hospital infantil de referencia en nuestra provincia, así como el hospital de niños y el hospital infantil, digamos, en Córdoba, es el CEPSI para nosotros. Exacto, lo que bien, Doc, es muy claro. Perdón, Lai, también está la posibilidad, existen algunos laboratorios que uno puede programar la extracción y envío de muestra para hacer el estudio tanto aquí en Córdoba como en Rosario o en Buenos Aires. También está esa posibilidad, más allá de que me pone muy contenta de que tengan directamente un centro en Santiago del Estero, pero también pueden tener en cuenta que se puede hacer, y digamos, el contexto, como decía la doctora, de un asesoramiento de forma virtual, sin implicarle que viaje, que tenga que viajar el paciente, después se puede programar la muestra y se la deriva a la extracción de muestra y se la deriva al laboratorio. Bien, yo creo que lo más importante en este encuentro es que nos quede ese concepto del abordaje de la sospecha, porque más allá de los métodos complementarios, es importante iniciando el examen clínico, el abordaje integral del paciente, sospecharlo al síndrome genético o a la patología genética, para de esa manera, bueno, ya que contamos con los contactos de las doctoras, se puede hacer una presentación, inclusive vía virtual del paciente, para también recibir nosotros como médicos y como pediatras el asesoramiento sobre qué muestra sería la más óptima, cómo hacer la recolección, el mantenimiento de la muestra, como nos decía la doctora Chirino, para que esté en óptimas condiciones de ser procesada. Exacto. Y en ese aspecto quería no sé si tienen alguna otra... ¿Me escuchás, Lai? Sí, te escuchamos. No, que quería comentar que en realidad es muy frecuente en la consulta de que no tengamos la posibilidad o el acceso a realizar un estudio molecular, porque lógicamente, como todos conocerán, hay algunos estudios que son muy costosos. Entonces, más allá de que podamos o no concretar el estudio genético, es importante que el paciente reciba el asesoramiento, porque uno puede plantear un protocolo de seguimiento en el contexto de las anomalías que uno detecte, que más allá de que no tengamos un diagnóstico genético concreto, molecular concreto, uno le puede tranquilizar a la familia de que tiene la posibilidad de realizar un seguimiento estricto, digamos, con todos los métodos complementarios, como yo les explicaba hace un ratito, conociendo cuáles son el abanico de posibilidades o comorbilidades que se pueden presentar. Entonces, en el contexto de no poder realizar el estudio molecular, que por lo menos tenga el seguimiento adecuado, ¿sí? Asesorarlos en el seguimiento clínico adecuado. Eso me parece importante porque es súper frecuente, más allá de que tengamos el acceso físico al estudio genético, quizá, o es muy frecuente en la consulta de que no tengamos la posibilidad de realizarlo de todas formas, entonces existe la posibilidad de la continuidad o seguimiento clínico, por más que no tengamos un diagnóstico molecular, ¿no? Exacto, y en esto del asesoramiento, es importante también que ese paciente necesita una inclusión, y esa inclusión se da a través también de la rehabilitación. Entonces, no siempre esperar a que tengamos ese diagnóstico molecular o, como decía Emilia, de el resultado final genético, sino que tiene que ir siendo acompañado, haciendo estimulaciones, rehabilitaciones, inclusiones, acompañamientos escolares, que no deben ser esperados hasta tener un resultado genético. Pero para dar la tranquilidad, como dice la doctora Maldonado, sí, el asesoramiento familiar, y eso tranquiliza muchísimo a la familia. Eso es algo que nos pasa también mucho a los pediatras, de tener pacientes, sobre todo pacientes con algún compromiso neurológico, pacientes con hipotonías en estudio, con retrasos,
en el neurodesarrollo, en los cuales, bueno, nos cuesta, sobre todo quienes estamos en el interior, son pacientes que van adquiriendo sus consultas con los especialistas, con neurología, en algún momento cuando se sospechan patologías metabólicas o en este caso patologías genéticas, pero en el transcurso, como vos decías, Doc, hasta llegar a un diagnóstico y que muchas veces no llegamos, pasa mucho tiempo, porque también por las distancias y demás, y en ese medio, digamos, tratamos de trabajar de que no pierdan su rehabilitación, su estimulación temprana, su psicomotricista, su fonoaudiólogo, y algo que no sé si les ha pasado a ustedes en Córdoba, que yo creo que ha sido global, que la pandemia nos ha perjudicado bastante, porque estos niños que ya venían con un trastorno en lo que hace a su neurodesarrollo, más allá de no tener un diagnóstico específico, tampoco podían alcanzar sus terapias de rehabilitación. No sé cómo lo ves vos, doctora Chirino, que estás dentro de lo que es la Secretaría en de discapacidad, pero es algo que todavía aquí a nosotros en Santiago nos cuesta mucho, sobre todo a quienes estamos en el interior de la provincia. Sí, la pandemia, bueno, en algunos casos mejoró a los niños porque los padres estuvieron como un contacto más estrecho y más estimulados desde esa parte familiar, pero sí este aislamiento nos costó para algunos bastantes problemas. También en esto de esperar los turnos de genética o esperar los turnos de los diferentes especialistas, el paciente va perdiendo esta posibilidad de ser estimulado. Y también otra cosa que hay que dejar en claro, que no siempre necesitamos, o sea, ese estudio de genética para que se le entregue un certificado de discapacidad, ¿sí? Ya recordemos que los certificados de discapacidad no se entregan por diagnóstico genético, sino se entregan por la sintomatología. Justo yo estoy dentro de ese ministerio, de esa subsecretaría, y he estado conociendo más estas juntas de discapacidad. Entonces, no hay que esperar a que se le dé el diagnóstico específico de un síndrome, ese estudio molecular, como bien decía la doctora Maldonado, que muchas veces son costosos, sino que ya informándole al paciente, bueno, recurre para todo esto, da para un síndrome tal, que tiene retraso mental, etcétera, etcétera, ya puedan acceder a esa puerta de acceso a rehabilitaciones, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que solicitarlo, porque es una puerta importante, el certificado de discapacidad, en nuestros pacientes para la rehabilitación, la inclusión, ese acompañamiento escolar que necesitan especializado con los maestros, integradores, los DAI, el psicomotricista, el fonoaudiólogo. Entonces eso es muy importante. Bien, Doc, bien, bien, muchas gracias. No sé si tienen alguna otra consulta que quieran hacerles a las doctoras, alguna pregunta, se los escucha. Están un poco temerosos. Me parece o muy callados, los escuchamos, no sé si alguno quiere. Yo creo, Emilia, que vamos a tener que organizar un viaje para Santiago. No estaría mal, ¿no? Tal cual, para sacar las dudas esenciales. Las esperamos cuando quieran. Bueno, vamos a dejar, la clase ha quedado grabada. Hoy estuvimos 41 colegas en línea y somos un poco más los inscritos que, bueno, algunas de las clases después acorde a sus tiempos, así que la clase queda grabada. Después vamos a compartir a través del grupo entonces el cuestionario, vamos a dejar los contactos de todas sus correos electrónicos para quienes puedan tenerlas en contacto, que me parece súper valioso a la hora de estos pacientes que, bueno, que nos generan dudas y que uno como pediatra quiere ayudar y quiere aportar, y siempre la familia en quien confía es en el pediatra, y si bien hace las consultas a los especialistas, después vuelve con su pediatra, que es en quien deposita su confianza. Así que, bueno, agradecerles, el encuentro de hoy se nos hizo un poquito más corto,
agradecerles a las doctoras por su tiempo. Yo creo que lo importante es la calidad. Dicen excelente la clase. Así que muchas gracias. No, gracias a vos, Lai, por la invitación. Muchísimas gracias, Lai. Bueno, y gracias a todos. Los esperamos en Córdoba también. Igualmente, muchas gracias por estar acá. Realmente para nosotros genetistas que esté esta cantidad de gente es sumamente... Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, los saludo a todos. Ya estamos en contacto. Después compartiremos el link de la clase grabada para quienes entraron un poquito más tarde, para que la puedan aprovechar. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.